Hola, muy buenos días, chicos. Por favor, registre su asistencia en el chat, presten atención a la lista. Víctor Navarro, Presente. Mayerly Torres, Presente. Paula Lema, Presente. Andy Andrade. Presente. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a lo que es la clase del día de hoy con el siguiente tema. Como pueden observar, tienen como tema lo que es proteccionismo versus librecambismo. Tanto lo que es el proteccionismo y el librecambismo son dos enfoques económicos opuestos que regulan lo que son las relaciones comerciales entre países. Si estamos hablando específicamente de proteccionismo, es una política económica que busca más que todo proteger lo que es la producción nacional mediante lo que es la imposición de barreras comerciales como aranceles, cuotas de importación y subsidios a industrias locales. Y si hablamos de librecambismo, en sí es una teoría económica que aboga por la eliminación de barreras comerciales entre países, fomentando lo que es el libre comercio, en la cual se basa en la idea en que la libertad comercial beneficia a lo que son a todos los participantes al poder permitir más que todo lo que es la especialización y sobre todo lo que es la competencia. Más información tienen detallada en su texto. Por favor, Mayerly, ayúdame. La República de la Gran Colombia fue fundada en 1819 en pleno desarrollo de la Guerra de la Independencia. Fue formada por la unión de las provincias de Venezuela, Nueva Granada y luego Quito. Si bien la Ilustración y el librecambismo influyeron ideológicamente al movimiento de emancipación latinoamericano, una vez que se mantuvo la independencia, las nacientes repúblicas oscilaron entre la aplicación de políticas económicas liberales, librecambismo y conservadoras, proteccionismo. Las latifundistas pasaron de enarbolar las banderas de la libertad económica a exigir medidas proteccionistas de modo de que pudiera explotar sus productos y limitar las importaciones. Por ejemplo, Simón Bolívar, quien presidió la Gran Colombia, manifestaba la inconveniencia de la aplicación de medidas liberales, inclusive la liberación de esclavos, pero por parte del vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien reveló el cargo a Bolívar, imprimió en su administración un sesgo liberal al organizar juntas de protección de la agricultura y el comercio, al mismo tiempo que impulsó una política librecambista y legalizó el trabajo tributario indígena y estableció un salario mínimo. Gracias, Mayerly. Bien. Entonces, en lo que es la historia económica de la Gran Colombia, en la cual refleja lo que es una compleja interacción entre lo que es proteccionismo y librecambismo, marcada por las tensiones, más que todo, entre intereses políticos, económicos de sus líderes y sectores sociales. Tras poder obtener lo que es la independencia, el país se vio influenciado tanto por los ideales de la Ilustración y el liberalismo como las realidades socioeconómicas de lo que es su población. En lo que respecta a Simón Bolívar, en sí, con una visión mucho más conservadora, priorizó lo que son las medidas proteccionistas que permitieron más que todos a los latifundistas poder exportar sus productos y poder fortalecer lo que es en un contexto económico vulnerable, pues, ¿no? Esto revela cómo a pesar de su lucha por lo que es la libertad económica, los intereses inmediatos de ciertos grupos influyeron más que todo en lo que es la adopción de estándares en la cual adoptó lo que es como un enfoque más liberal que promoviendo lo que es el librecambismo y reformas que buscaban poder modernizar en su momento lo que es la economía
a través del desarrollo de lo que es la agricultura, de lo que es el comercio. Esto más que todo de poder identificar lo que son las visiones que representan más que todo una búsqueda constante de poder equilibrar lo que es la economía, lo que es la integración económica, más que todo, lo que es la integración comercial, en la cual reflejaban lo que son las diferentes tensiones que se convivían en su momento en lo que son las repúblicas, ya que los jóvenes enfrentaron en su momento precisamente muchas, ¿cómo les puedo indicar prácticamente? En que tanto A ver, en que los jóvenes en sí de lo que es la Gran Colombia, por lo tanto, se convirtió como, a ver, como en un proceso más que todo de diferentes desafíos económicos que se enfrentaron a muchas naciones latinoamericanas en su camino hacia lo que es el desarrollo, más que todo, evidenciando lo que son las complejidades que surgieron en su momento al poder tratar de poder articular lo que es el idealismo político como las realidades económicas, en la cual está prácticamente esta dualidad en sus políticas económicas no solamente marcaron lo que es un rumbo, más que todo lo que son de lo que es la Gran Colombia, sino que también dejaron huellas en el desarrollo posterior de las naciones que surgieron más que todo en su fragmentación en general. Ustedes tienen en su texto lo que es la imagen de Simón Bolívar, en la cual también indica que Simón Bolívar asumió lo que son las posturas conservadoras para poder proteger lo que es la unidad de la Gran Colombia. Y también tienen lo que es referente a este personaje, Francisco de Paula Santander, en la cual introdujo lo que son las medidas económicas liberales en lo que es la Gran Colombia. Adicional a ello, tienen también lo que es una fuente primaria identificada por Antonio José de Sucre. Víctor, por favor. Creo que sí, licenciada. Antonio José de Sucre, fuera de la presidencia de Bolivia, en su hogar en Quito, el 28 de noviembre de 1828, escribe, escribe a Bolívar: será útil hablar aquí de los arreglos de Hacienda. Us- Usted sabe que, que las bellas teorías que nos ha perdido y todo Colombia está persuadida de esta verdad por lo que ha sucedido en Venezuela. Indicaré toda vez que si no se prohíbe absolutamente en todo el sur la introducción de artículos manufacturados ordinarios de lana y algodón hasta la harina de trigo, esta provincia se arruinará. Gracias, Víctor. Bien, referente a lo que es la carta, porque en sí es una carta de Antonio José de Sucre a Simón Bolívar, donde expresa la profunda preocupación por la situación económica de la Gran Colombia y resalta lo que son las tensiones entre las teorías económicas liberales y sobre todo por las realidades prácticas del comercio en el contexto postindependencia, en el cual Sucre señala que lo que son las bellas teorías han fracasado en lo que es la implementación efectiva de políticas que benefician a las provincias del sur, tomando como referencia lo que son las situaciones adversas de Venezuela en su momento, el hecho de que Sucre abogue por la provisión de importación de productos manufacturados sugiere como un giro hacia lo que es el proteccionismo como medida necesaria para poder proteger a las industrias locales y poder evitar así lo que son las ruinas económicas de las provincias, en la cual esto refleja más que todo como un entendimiento como pragmático de lo que es la economía, donde la teoría debe más que todo poder alinearse a lo que son las necesidades industriales
de lo que es la población y sobre todo de lo que es la economía regional. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí lo que es el tema? Sí, licenciada. Sí. Listo. Bien, referente a lo que son las políticas de estándar, por favor, Paula. Las políticas de Santander fueron rechazadas por los conservadores tens- terratenientes, defensores del centralismo, quienes se agruparon en torno a Bolívar, mientras que Santander congregaba a los liberales partidos del federalismo. Frente a esta situación y ante el temor de la movilización popular y la incorporación de los pardos a las filas liberales, Bolívar agudizó la postura centralista y conservadora. Propuso para la Constitución de Bolivia un presidente vitalicio, senado, senado hereditario y otras figuras de Estado que rozaban la monarquía. Pero la tendencia liberal era inevitable y resquebrajó la unidad de la Gran Colombia. Para revertir esta situación, Bolivia asumió la dictadura. Gracias, Paula. En donde indiqué estándar, es Santander, disculpen chicos, es que vengo de otra clase y me acordé de esta persona. Bien, entonces, referente a lo que son las políticas de Santander, en sí fueron rechazadas por los conservadores, como indica su texto, en la cual en su momento, quienes se agruparon en lo que es en torno a Bolivia, lo que son los terratenientes defensores del centralismo, ya que Santander congregaba a los liberales partidarios de lo que es el federalismo en sí. ¿Ve? Frente a diferentes situaciones donde ante el temor de las movilizaciones populares que se enfrentaron en su momento y sobre todo la incorporación de los pardos y sobre todo también de las filas liberales, Bolívar agudizó lo que son sus posturas centralistas y muy conservadoras, en la cual propuso en su momento por la Constitución de Bolivia, un presidente vitalicio, Senado hereditario y otras figuras más representativas en lo que es el Estado, pues, ¿no? Pero, como indica aquí, pero la tendencia liberal era inevitable y sobre todo era también resquebrajó también lo que es la unidad de la Gran Colombia para poder revertir lo que es esta situación. Bolívar asumió lo que es la dictadura. Por ende, se conlleva lo que son las consecuencias del dictador. ¿Cuáles son, Andy? Los latifundistas en Quito aceptaron la dictadura de Bolívar, ya que consideraban perjudiciales las políticas librecambistas de Santander que afectaban la producción textil, así como las reformas laborales, que afectaban el modo de organización de la mano de obra barata y casi esclavista heredada de la colonia. En cambio, en Guayaquil, los terratenientes y los comerciantes del puerto, que en principio se resistieron a la integración de la Gran Colombiana, encontraron favorables las políticas de Santander. Sin embargo, las tendencias autonomistas en la ciudad portuaria reaparecieron cuando cayeron las exportaciones a finales de la década de 1820. A pesar de que Bolívar asumió la dictadura, finalmente renunció al poder en 1830. A finales de ese mismo año, cuando la Gran Colombia estaba prácticamente disuelta, el distrito del sur, Quito, se preparó para formar un estado independiente, Ecuador. Gracias, Andy. Bien, referente a lo que son las consecuencias de la dictadura de Simón Bolívar en Ecuador, precisamente, reflejan las tensiones y divisiones económicas y sociales que caracterizaron lo que es la Gran Colombia. Los latifundistas de Quito, afectados por las políticas librecambistas de Santander, vivieron en Bolivia, perdón, vieron en lo que es Bolívar. Estoy confundida con la clase anterior. Lo que vivieron en Bolívar, no, perdón, ay, Dios mío. Lo que vieron en Bolívar es como un aliado de Quito, que fueron afectados por las políticas librecambistas también. Prácticamente es como mantenían como un sistema que perpetuaba lo que es la mano de obra esclavista heredada de lo que es la colonia. Esto demuestra cómo
lo que son las élites económicas de lo que es la región, priorizaban lo que es su bienestar sobre las consideraciones de un desarrollo como mucho más equilibrado en su momento. Por otro lado, referente a lo que es la situación en Guayaquil, donde se destaca lo que es la complejidad política y sobre todo referente a los terratenientes y comerciantes. Inicialmente resistieron lo que es la integración de la Gran Colombia, pero luego apoyaron más que todo lo que son las políticas de Santander en un enfoque más que todo favorable a lo que es al comercio, que los beneficiaba directamente. Sin embargo, a ellos, más que todo lo que es el eventual desplome de las explotaciones a finales de la década de 1820, como que se reavivó las tendencias autonomistas, evidenciando lo que es la fragilidad de los acuerdos políticos y económicos que tenían en su momento. Ahora, referente a lo que es la renuncia de Bolívar en 1830 y lo que es las prácticamente separación de Quito para poder formar lo que es ya un estado ya de independiente en Ecuador, específicamente marcan lo que es el final de un periodo muy como eh, tumultuoso, digámoslo así, que es como que este proceso subraya lo que es la incapacidad de poder sostener lo que es una unión entre diversas regiones con intereses económicos y políticos tan dispares, ¿sí? Reflejando en la actualidad y poder consolidar en su momento lo que es ya una identidad nacional en medio de una diversidad territorial y social. Lo que es la independencia de Ecuador no solamente representa lo que es un hito muy representativo de lo que es la historia del país, sino que también es como un proceso de complejidades inherentes en lo que es la construcción de las naciones basados en un contexto latinoamericano postcolonial, así, en el cual por eso se conlleva lo que son las consecuencias en Ecuador. ¿Está claro el tema? Claro que sí, Sí, licenciada. Listo. Ahora, referente a lo que es el librecambismo y proteccionismo, por favor, me ayuda Mayerly. es uno de los postulados de la escuela de pensamiento fisócrata surgida en el siglo XVIII. El librecambismo defiende la libre circulación de bienes como producto de orden natural y la eliminación de aranceles de entrada de mercancía a los países. El proteccionismo, por el contrario, busca proteger la producción nacional de la competencia extranjera. Por lo general, aplica elevados impuestos a los productos importados, establece una cuota de importación o subsidia de la producción nacional. Gracias, Mayerly. Que representa lo que es librecambismo y proteccionismo, chicos. ¿Qué son? Son dos corrientes o doctrinas económicas. Ya. En sí se basan. Ya, bien. Específicamente, el librecambismo y el proteccionismo representan como dos enfoques económicos antagónicos que han influido en lo que es en las políticas comerciales a lo largo de lo que es la historia. El librecambismo, basado en los postulados de lo que es la escuela fisiócrata del siglo XVIII, en la cual propugna lo que es la libre circulación de bienes y la eliminación de aranceles, considera que el comercio sin restricciones fomenta lo que es el crecimiento económico y el bienestar general de lo que es al poder permitir que los mercados operen según un orden natural. Por otro lado, si hablamos de proteccionismo, busca poder como resguardar lo que es la producción nacional frente a lo que es la competencia extranjera mediante lo que son medidas como aranceles altos, cuotas de importación y subsidios a industrias locales,
Este enfoque más que todo refleja lo que es la necesidad de poder proteger los sectores económicos vulnerables y poder preservar lo que es el empleo, que es la estabilidad de un mercado global cada vez más competitivo. Ambos modelos principalmente presentan ventajas y desventajas, y la elección entre uno y otro depende de múltiples factores incluidos en un contexto histórico, ya que las condiciones económicas y las prioridades políticas que tiene cada país, sobre todo continúa lo que es la tensión entre estos dos enfoques que demuestran lo que son las prioridades políticas que tiene cada país, como les indiqué, para lo cual no existe lo que es una solución única para lo que es el comercio internacional y lo que es la adaptabilidad en el balance entre librecambismo y proteccionismo. En sí, son cruciales para lo que es el desarrollo económico y sostenible en torno a estas políticas, más que todo, que afectan no solamente las economías nacionales, sino que también como la dinámica global del comercio en general y las relaciones internacionales. Esto se da a conocer entre lo que es librecambismo y proteccionismo, chicos. ¿Alguna pregunta? No Ninguna. les Bien, chicos, ¿qué me pueden decir acerca de lo que es proteccionismo versus librecambismo? Bueno, en sí nos habla de lo que son las posturas económicas de lo que es de Simón Bolívar y Santander. Pero antes de llegar de eso, primero, una definición de lo que es el proteccionismo, pues sería una doctrina económica en sí, ya mencionada en el texto, que busca lo que es la producción nacional frente a lo que es la competencia extranjera. Para ello, el Estado implica lo que son impuestos altos a las importaciones, restricciones y prohibiciones y, en algunos casos, subsidios a productos locales. Y el liberalismo sería una doctrina económica que defiende la libertad de circulación de bienes y mercantilismo mercancías entre los países, como con mínima o prácticamente nula intervención del Estado, eliminando lo que es aranceles y trabas de lo que son comerciales exteriores, la idea de un orden natural del mercado en sí. Pero entonces, dos figuras representantes agarraron lo que eran estas doctrinas. De parte de Simón Bolívar, defendía lo que era una postura económica conservadora y proteccionista, ya mencionaba, que consideraba inconveni- inconveniente aplicar plenamente lo que era el liberalismo económico y el perdón, librecambismo, ya que él pensaba que podía perjudiciar a las economías locales y poner en riesgo lo que es la estabilidad y la unidad de la Gran Colombia. Por ello, apoyaba lo que era economías locales y poner en riesgo la estabilidad y la unidad de lo que era de la Gran Colombia. Por ello apoyaba medidas que protegían la producción interna y el orden social existente. Y de parte de Francisco de Paula Santander, también de los personajes representantes del libro, y no solo el libro, sino la historia, pues sostenía lo que era una postura liberal y libercantilismo. Impulsó lo que era libre circulación de mercancías, fomentó lo que era la agricultura y el comercio, organizaba juntas de protección económica y legalizando el trabajo tributario indígena y estableció un salario mínimo. Su política buscó lo que era inte- integrar a la Gran Colombia al mercado mundial bajo principios de liberalismo económico. Y frente a estas dos posturas, la más aceptada obviamente fue la proteccionista, ya que no sabría si era mucho mejor que la, liber- la del liberalismo, ya que el liberalismo en sí era como hacer negocios que
que otras personas lleven productos a tu país sin ningún tipo de arancel o impuesto. Entonces, esto sería como perjudicial, ya que prácticamente no estaría ganando casi, sino fuera lo que es en el comercio mutuo. Y también nos habla de lo que es la postura económica del mariscal Antonio José de Sucre, según lo que es la primera fuente. De acuerdo con la carta escrita por Sucre a Bolívar en 1828, su postura claramente era proteccionista. Criticaba las bellas teorías liberales porque, según él, habían causado lo que eran graves problemas económicos. Sucre sostenía que si no se prohibía la importación de productos manufacturados extranjeros como lo que eran textiles, de lana y algodón e incluso harinas de trigo, la provincia del sur eh, se arruinaría. Esto demuestra que defendía lo que era la protección de la producción local frente a lo que era la competencia externa. En sí, Sucre y Bolívar compartían una doctrina muy parecida, si no se puede decir que la misma, mientras que Santander fue rechazado varias veces su pensar liberalista. Y esto tuvo consecuencias no solo, no, perdón, me equivoqué, no era la palabra. Bolivia al final tuvo que aceptar lo que era la dictadura de Bolívar, pero mediante el tiempo los pensamientos liberales pues hicieron como pensar a la gente, así que se puede decir que se separaron. Y las consecuencias que fue en Ecuador, que y al igual que Bolivia, aceptó lo que era la dictadura de Bolívar, ya que ellos también pensaban que las posturas liberales de Santander eh, infligirían en lo que era en Quito o en la colonia en ese momento. Este, y bueno, mediante el tiempo, sin embargo, por ejemplo, algunas tendencias en la ciudad, por ejemplo, posturas reaparecieron cuando cayeron lo que eran las exportaciones a finales de la década de 1820. Y Simón Bolívar asumió la dictadura finalmente, que renunció al poder en 1830, a finales de lo que fue ese año, cuando prácticamente la Gran Colombia estaba, ¿cómo puedo decir? Dispersa en sí. Y ya se paró. Y después, en la parte del Distrito Sur, en Quito específicamente, se produjo lo que era un estado independiente, donde ahora es Ecuador. Gracias, Víctor. Mayerly. La Gran Colombia fue fundada en 1819. Este desarrollo implementó que la guerra fuera independiente y hubiera unión de las provincias que eran Venezuela, la Nueva Granada y luego Quito. Pero también surgió la duda de los latifundistas de querer obtener lo que sería una forma más exigente de las medidas proteccionistas, de modo de que fuera de lograr que sus productos fueran exportados y limitar ciertas imposiciones. También como fue la posición en la que se escribió una carta que fue de Antonio José de Sucre, en la que prácticamente fue dirigida hacia Bolivia, ya que se deseaba tener un mayor beneficio y poder salir de lo que se estaba estancando la economía del país, de la Gran Colombia, para ser persuadida y lograr que los artículos fueran manufacturados, ya sea como la lana y el algodón, la harina de trigo en varias provincias y lograr salir del estancamiento. También sucedieron como dos bandos que fueron de estándar y también que fue sobre Simón Bolívar. Estas dos tenían diferentes formas de pensamiento.
ya que algunas fueron rechazadas. Por ejemplo, las políticas de Santander fueron rechazadas por ser consideradas conservadores, ya que los terratenientes no querían arriesgarse sin saber qué podría pasar. Entonces prefirieron lo que era el centralismo, ya que se agruparon en torno a lo que fue a Bolívar. Mientras que Santander, los únicos que sí aceptaron sus medidas de consagración y liberalismo partidas por la Confederación fueron los de Guayaquil, ya que los de Guayaquil prefirieron a Santander, ya que los terratenientes y comerciantes de Puerto al principio se resistieron, pero se dieron cuenta que con el tiempo encontraron esas políticas como favorables para su economía y desarrollo, también como para la producción de sus productos. En cambio, los que aceptaron, que eran los latifundistas de Quito, aceptaron las reglas de Bolívar, fueron bastante un poco más mejorando, ya que decidían que eran peores las decisiones de Santander, ya que la consideraban demasiadas baratas y muy oprimidas por lo que era el esclavismo de la colonia. Entonces siguieron en el debate. Pero tiempo después, Bolívar, después que asumió su dictadura, finalmente fue a su renuncia a finales del mismo año de 1830, cuando se decidió separar lo que era la Gran Colombia, ya que prácticamente cada bando se distorsionó y se separó. En cambio, el distrito del sur, que era de Quito, se separó para poder formar lo que es actualmente el estado de Ecuador, y cada espacio de la política se fue disparando a ciertas partes que hoy en día a otras partes se reconoce como Venezuela, entre otras. Entonces, algunas fueron beneficiadas y otras no las consideraron tan buenas. Al fin y al cabo, cada uno decidió implementar lo que sería su propio beneficio para poder entrar a su economía que fuera más alzada. Gracias, Mayerly. Paula. Después de la independencia, las nuevas repúblicas latinoamericanas como la Gran Colombia enfrentaron el debate entre librecambismo y proteccionismo. El librecambismo defendía la libertad económica y el comercio sin muchas restricciones, mientras que el proteccionismo buscaba proteger la producción nacional mediante el control de las importaciones. Aunque las ideas liberales influyeron en la emancipación, en la práctica de los gobiernos y las élites económicas adoptaron uno u otro modelo según sus intereses. Los latifundistas, por ejemplo, pasaron de apoyar el libre comercio a exigir medidas proteccionistas para favorecer sus exportaciones. Líderes como Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander tuvieron posturas diferentes, lo que reflejó la inestabilidad y los conflictos económicos de las primeras repúblicas. Gracias, Paula. Muy bien, chicos. Gracias por dar su conclusión referente a lo que es el tema que vieron el día de hoy. Bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Preguntas, inquietudes. Ninguna. Ninguna, todo entendido. Bien, bien, chicos. Recuerden que mañana es día de... Taller. Taller. Muy bien. Mañana, recuerden que mañana hay que hacer un taller en clase. Ya saben lo que tienen que hacer cuando hacen un taller en clase, pues, ¿no? Bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día, chicos. Cuídense, por favor. Hasta luego, licenciada. Chao, Chao. profe, cuídese. Chao. Gracias, Cuídense. igualmente.